Vamos a continuar con las ponencias. A continuación nos acompaña Víctor Romero, que nos viene desde Costa Rica. Él va a hablar acerca del análisis comparativo de los requerimientos de las normas NFPA 13 y FMDS 2-8 para la protección sísmica de los sistemas contra incendios. Permítanme antes presentar un breve resumen de la experiencia de Víctor Romero. Él es ingeniero mecánico, especialista en protección contra incendios, consultor y director de proyectos de protección contra incendios con más de 12 años de experiencia en este campo. Cuenta con una maestría en Ingeniería de Protección contra Incendios y una maestría en Administración de Proyectos. Es miembro de NFPA y cuenta con múltiples certificaciones internacionales, como por ejemplo la CFPS de NFPA y PM de Project Management Professional de PMI, entre otras múltiples certificaciones por parte de fabricantes en el campo de supresión y detección de incendios. Ha sido ponente en diferentes congresos de ingeniería y protección contra incendios a nivel internacional. Complementa su carrera profesional en el campo de la seguridad como auditor de sistemas de gas GLP. Muy bien, es un placer. Por favor, les pido fuertes aplausos para Víctor Romero. A ver. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de un análisis comparativo, para resumir, entre NFPA, los criterios de NFPA en protección sísmica, contra los criterios de FM, en la misma rama. A manera de introducción, bueno, suena obvio que los sistemas contra incendio debemos protegerlos contra sismos para que no sufran ningún daño. Yo digo, o los invito a pensar un poco más allá, ¿por qué protegerlos contra sismos? Durante un sismo pueden tener, nuestro propio sistema contra incendio puede golpear otras instalaciones. Durante un sismo pueden haber fugas de materiales combustibles inflamables. Podemos sumar a eso que durante un sismo los bomberos van a estar saturados atendiendo otro tipo de emergencias. Además, los sistemas públicos pueden estar dañados. Entonces nos toca responsabilizarnos y proteger lo que nos protege de fuego, protegerlo contra sismo. Entonces también, ¿cuáles son los objetivos? Bueno, mi principal objetivo siempre es transmitirles un concepto. El concepto de protección sísmica, ¿de dónde sale? Porque con eso yo tengo una herramienta para evaluar en campo, para tomar decisiones en el diseño. También vamos, obviamente, a hacer la comparación como un procedimiento de diseño. Es bastante información y me interesa que les quede también como un procedimiento que se puede seguir y los invite a investigar un poco más también. Bueno, ese es el título, está largo, pero vamos a ver FM contra NFPA. ¿Cuándo proteger los sistemas en caso de un sismo? Yo siempre les digo, a menos que ustedes vivan o que el proyecto esté en las zonas blancas, la respuesta sería siempre. Entonces, nuestra región, como ven, es la más caliente o la más riesgosa en tema sísmico. Entonces, siempre tenemos que preocuparnos por este tema y resolverlo. La protección sísmica se basa en dos grandes aspectos que trabajan en conjunto: la flexibilidad y la restricción de movimiento. Trabajan juntos. Entonces, se tiende a pensar, esperaría decir, se tendía a pensar que la protección sísmica era solamente la restricción del movimiento, los soportes sísmicos, los anclajes, las restricciones, como le quieran llamar. Sin embargo, esto no funciona solo y no funcionaría el diseño y el desempeño si pusiéramos solamente la restricción de movimiento. Trabaja en conjunto con la flexibilidad y ya vamos a ver por qué. Esto es clave entenderlo para armar el concepto del desempeño que ocupamos. Entonces, imagínense que este edificio en verde está estático, empieza el sismo y obviamente aquí está exagerado, ¿verdad? Empieza el sismo a moverse, el terreno a moverse, y el edificio lo empieza a sentir. Empieza a sentirlo en la parte baja, y cuando la parte baja va para allá, la parte alta, pensando en un edificio de cualquier altura,
no lo ha sentido. Cuando la parte de abajo viene para acá, pensando en solo movimiento oscilatorio. Recuerden que también en los sismos hay movimiento vertical. La parte alta lo empieza a sentir en periodos después, en momentos distintos. A ese movimiento, el edificio se empieza a adaptar. Acá es un ejemplo que se ve, no son pisos, puede ser la altura que quieran, pero aquí hay una diferencia entre los niveles de piso. Esa diferencia es la que tiene que adaptarse nuestro sistema contra incendio. Típicamente, los sistemas contra incendio es una columna vertical y vamos a tomar ese esquema como ejemplo general para entender el concepto. Típicamente es una tubería vertical que alimenta tuberías horizontales de rociadores automáticos. Entonces, ¿cómo es el desempeño del conjunto? Tenemos una tubería vertical que se adapta al movimiento del edificio, mientras que una tubería horizontal se mueve con el edificio. Me hubiera gustado que la animación fuera todavía más real, pero es lo que podía simular, ¿verdad? Esto no se mueve así. Los acoples flexibles le dan este movimiento para que la tubería se adapte y se mueva con el edificio, mientras que la tubería horizontal se mueva con la losa de forma horizontal. Entonces, esto podría ser una sección de un edificio de 40 pisos, de 5 pisos, de 25 pisos, o de un piso. Entonces, podemos analizarlo de esa forma también. Entonces, si tenemos este esquema, que es una tubería vertical alimentando rociadores, simplificamos las cosas. Simplificamos las cosas si tenemos flexibilidad. ¿Por qué? No es lo mismo que yo aplique una fuerza aquí, que yo aplique la misma fuerza aquí. De eso se trata esto. Esa es la simplificación que nos permite la flexibilidad. Y tengan eso en mente porque ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo es la flexibilidad? ¿Cómo le damos flexibilidad al sistema? Muy fácil, con acoples ranurados flexibles. Los acoples ranurados flexibles, con cierta expansión y compresión, permiten que las tuberías se adapten a ese movimiento. Tienen deflexión, expansión, compresión y un poco de rotación. Ahora, siempre y cuando estén bien instalados, siempre y cuando tengamos las previsiones para una ranura bien hecha que permita ese movimiento y la separación entre la tubería que permita ese movimiento también. Si ponemos el acople muy pegado acá y está restringido por la separación ya dada, no se me va a mover hacia afuera o a expandir más de lo que ya puede. Ok. ¿Cuáles son las diferencias como un tip para identificar en campo un acople ranurado flexible o rígido? No sé si alguno me puede colaborar con el número 1. Si ustedes ven, pensando en que son de la misma marca, este con este y este con este, si me pueden decir esto que es un acople ranurado, flexible o rígido. Por un libro de Andrés. Este es flexible, correcto. ¿Y este? ¿Este? ¿Y este? Sí, correcto. Los que contestaron y escuché están bien. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir, con solo verlos, si estos dos fueran de la misma marca, ¿este qué es? Eso es importante. Si los dos fueran de la misma marca y estamos en una inspección, yo lo he notado así, por inspecciones y que he tenido que desarmar para revisarlo. Entonces los doy como un tip. Típicamente, los acoples ranurados flexibles son más robustos. El perno es más robusto, su carcasa es más fuerte porque tiene que moverse, tiene que soportar esos esfuerzos. Mientras que
el rígido no. Entonces, bueno, en este ejemplo sí, estos dos son de la misma marca y estos dos son de la misma marca. Ahora, entre marcas también tienen diferentes métodos para darle rigidez. En esta marca, y son varias que utilizan esta forma, el corte es a 45 y en esta tiene ciertas muescas. Entonces, esto es un acople ranurado rígido y este también. Este lo restringe la fricción en este corte y este lo restringe el movimiento con estas lengüetas o muescas, calzan una con otra. Mientras que el acople flexible siempre es cara con cara. Hay 8 reglas para ubicar, 8 reglas típicas. Todavía no entramos en la comparación, estamos hablando de los conceptos porque para los dos aplica. 8 reglas básicas para la ubicación de flexibilidad o acoples flexibles. Las voy a pasar rápidamente. Aquí tengo las 3 más importantes, que es saliendo de la tierra, donde está totalmente restringido, y en la parte más alta. Bueno, ahí pueden ver el dato exacto. Igual, al atravesar pisos en un solo edificio, como les decía, se adapta al movimiento del edificio. Y en derivaciones. También, recordando que no se va a mover de la misma forma ciertas partes del edificio, en especial este tipo de arreglos, vamos a tener movimientos diferentes. Entonces, cuando bajamos para alimentar secciones internas o racks, rociadores en racks, tenemos que proveer acoples ranurados flexibles. Eso nos permite jugar con la flexibilidad, jugar con el conjunto. Donde también necesitamos aún más flexibilidad, cuando atravesemos separaciones del edificio o en el mismo edificio, 2 porciones se tengan que comportar de manera diferente. Entonces, si nuestra tubería atraviesa esa separación, tenemos que proveer un conjunto de separación sísmica, que hay diferentes formas de hacerlo. Estas son las 2 más básicas. Típicamente un arreglo listado ya comprado o un arreglo de codos y acoples flexibles. Para esto, bueno, es un tema todavía más amplio, pero para esto también hay que tener cuidado. Los niples tienen dimensiones de acuerdo a la separación del edificio que estamos atravesando. Entonces, este arreglo, si esta es la separación, si esta separación mide 2 pulgadas, nuestro sistema tiene que moverse el doble. Y así es el arreglo de estas distancias. Esto es un video de un sismo real. Y lo que quiero que le presten atención, páusalo un momento, por favor. Dale, silenciar, si me da favor. Lo que quiero que le presten atención es a 2 cosas. Lo que están simulando acá es el conjunto de separación sísmica, y eso es importante que lo veamos. Pero quiero que le presten atención también a esta porción de tubería, donde refuerza lo que les comentaba hace un rato, y más adelante también, con el análisis propio de la tubería que estamos protegiendo. Entonces, dale play, por favor. Aquí está la junta sísmica y es lo que están probando. Ella se adapta al movimiento, está totalmente restringida a este lado. Y una tubería sin restricción de movimiento puede golpear otras estructuras, puede dañar el propio edificio, puede hacer que caigan elementos a los ocupantes, puede provocar fugas y puede desacoplarse, dañarse, etc. Ahora, vamos a ir aterrizando con los conceptos. Esto es un poco más largo, pero vamos y quiero que me sigan así para aterrizar más adelante. Holgura en pasantes de tubería. Todas las tuberías tienen que tener cierta holgura al pasar estructuras rígidas como paredes o entrepisos, y eso le da también esa libertad de movimiento o acomodo que necesitamos para que nuestra tubería se mueva con el edificio. Ahora sí, restricción de movimiento. Después de que entendemos que es un conjunto, ahora sí podemos hablar de restricción de movimiento. ¿Dónde? En tuberías verticales,
en todos los principales. Estas palabras son importantes en feed mains y cross mains, sin importar su diámetro. ¿Por qué son importantes? Porque dependen o tienen reglas específicas dependiendo del factor multiplicador que interviene en la fuerza de diseño. Ya lo vamos, en el CP famoso de NFPA. En ramales con diámetros superiores a 2,5 o superiores, en general. Ahora, este concepto es importante y va de la mano con la tubería. No solamente analizamos la fuerza que pueden restringir, que pueden soportar los restrictores de movimiento, sino también el esfuerzo que tiene que soportar nuestra tubería por estar totalmente restringida a ese movimiento en la parte horizontal. ¿Qué les digo con esto? Entonces, el espaciamiento de los arriostres se basa en flexión y esfuerzo. Estos aumentan con la separación entre arriostres, por lo que si hay mucha flexión, la tubería podría golpearse en la estructura, y si hay mucho esfuerzo, la tubería o accesorios podrían fracturarse o desacoplarse. ¿Qué es eso? Vamos a explicarlo de forma gráfica. Tenemos una tubería y la fuerza del sismo o el momento del sismo lo transferimos a la tubería aplicándole una fuerza. Esa fuerza la tenemos que definir como una porción del peso de la tubería. Puede ser más o menos que el peso de la tubería llena de agua, considerando los accesorios. ¿Y cuánto más o cuánto menos? Depende de la ubicación en la que esté el proyecto, que eso lo determina este factor CP. Y este factor CP simplifica un montón de criterios y vamos a ir ahí. Ok, yo aplico esa fuerza a la tubería y la restringo de movimiento. Entonces tengo dos fuerzas de reacción. Esas fuerzas de reacción me van a provocar un perfil de esfuerzos y de flexión, que fue lo que vieron en el video. La tubería tiende a moverse también si yo la anclo, cuando se transfiere ese momento. Entonces, esta separación entre los arriostres también depende de la tubería y depende del arreglo de soportes que yo le haga. Flexión y esfuerzo con los soportes, con los anclajes ahí. Si hay mucha flexión, la tubería podría golpearse en la estructura. Si hay mucho esfuerzo, la tubería o accesorios podrían fracturarse o desacoplarse. Ahora sí, esos aspectos que vimos anteriormente son la base para entender los requerimientos de protección sísmica. Vamos a hablar NFPA. Bueno, ya creo que no hace falta definirlo, pero tiene programas de desarrollo profesional, educación, asistencia a la comunidad, investigación, y el objetivo número 1 es la protección a la vida. Objetivo número 2, la protección al edificio. Objetivo número 3, la conservación del negocio, la resiliencia. Objetivo número 4, el medio ambiente. Objetivo número 5, el patrimonio histórico. Ese es el orden de prioridades en NFPA. FM es una compañía de seguros que inició en el 1835, NFPA 1896. FM prescribe la protección mediante las fichas técnicas de prevención de siniestros. No solamente protección contra incendios, ve también inundaciones, riesgos químicos en general. Es un seguro, tiene gran desarrollo de investigación y su enfoque principal, haciendo esta comparación, es la resiliencia. ¿Qué tan rápido se puede recuperar un negocio? Todo en términos económicos. FM es una compañía de seguros mutual, es decir, que todos sus asegurados están involucrados o ganan o pierden conforme la compañía tiene también sus réditos económicos. En NFPA 13, en el capítulo 18, están los requerimientos de protección sísmica de los sistemas contra incendio. Entonces, NFPA, cualquier otra norma de NFPA que sea para sistemas húmedos, o en general para sistemas de supresión, hace referencia a la NFPA 13, capítulo 18, para la protección sísmica. Entonces, vean que está dividido en secciones según lo que acabamos de comentar.
protección de la tubería, acoples flexibles, ensambles de separación sísmica, toda esa estructura que comenté está ahí. ¿Ok? Y un punto muy importante en esta comparación es que NFPA pide que los accesorios que estén en contacto con la tubería o con el edificio sean listados. Nada más, sean listados. Y que se instalen, obviamente, de acuerdo a su listado. FM, para la protección sísmica, tiene 3 datasheets. La 1-2, que habla de terremotos en general, habla de construcción, estructuras, tanques, sismología, comportamiento de edificios, y ahí están los mapas sísmicos. 1-11, incendios relacionados a la parte sísmica, y en 2-8 están los requerimientos para los sistemas contra incendio, que es la que nos vamos a utilizar ahorita. Pero vean que involucra otras datasheets. Sin embargo, esta es la de tubería y equipos contra incendio. FM nos dice también que si utilizan otros métodos, podría ser aceptable para su aplicación, siempre y cuando noten las restricciones que tiene, como por ejemplo de NFPA. Ahora sí, esta comparación que vamos a hacer, la vamos a ir llevando de la mano con una guía de diseño, para que les quede a ustedes y puedan ir ampliando la información. Una guía de diseño. Entonces, ¿cuál es el primer paso para la protección sísmica de un sistema de tuberías contra incendio? Determinar el coeficiente sísmico, CP, o multiplicador a considerar. Es un multiplicador. NFPA se basa en un método y otras normas se basan en otros métodos. Lo que importa es saber lo que estamos haciendo y qué hay detrás de ahí. Entonces, la fuerza sísmica de diseño por un coeficiente sísmico por el peso de la porción de la tubería analizada llena de agua y multiplicada por 1.15 para considerar el peso de válvulas y accesorios. FM no le dice que considere válvulas y accesorios, pero es como obvio porque le dice que el peso del sistema. En cambio, NFPA le dice analice la distancia de tubería y la multiplica por 1.15. Entonces, las dos están ahí, nada más que no explícitamente. Ok, NFPA se basa en ese valor CP. Ese valor CP involucra muchas variables y está muy fácil para Estados Unidos porque depende de un coeficiente que es como la respuesta del edificio dependiendo de las condiciones del terreno a ese movimiento. Entonces, si yo tengo esa respuesta espectral que se llama, entro a esta tabla por acá y obtengo muy fácilmente el CP. Entonces, si mi aceleración espectral es 0.9, mi CP puede ser 0.51. ¿Por qué esto es importante si estamos aplicando NFPA? Porque ese 0.5 determina un límite para algunas excepciones que podríamos aplicar. Y nos dice, si usted conoce más específicamente el tipo de suelo, puede hacer las correcciones al CP. Sí, está muy fácil, pero para Estados Unidos, porque en Estados Unidos yo pongo las coordenadas geográficas acá y me dice, ok, usted está aquí, este es su CP, su S, ¿verdad? Su aceleración, y entro a la tabla. Pero ¿qué pasa en nuestros países donde no tenemos esta información? Antes, como en 2014, una cosa así, yo lo pude consultar y había información para Latinoamérica, ya no. Entonces, ¿cómo hacemos en nuestros países? Porque, por ejemplo, en Costa Rica está adoptada la NFPA 13 para protección contra incendios, diseño de rociadores, pero eso no lo vamos a conseguir. Y ocupamos un CP para jugar con otros factores y jugar en los proyectos. También, en todos nuestros países hay un código sísmico, que con el código sísmico local sí podemos relacionar condiciones propias de nuestros terrenos y consideraciones que ya hizo pues las autoridades que hicieron el código sísmico, ¿verdad? Ya ahí no me puedo meter. Quisiera, pero... Ahora, NFPA y muchas otras normas se basan en la Sociedad Americana de Ingeniería Civil y dice, esta es la ecuación para
estimar una fuerza de diseño aplicada a elementos no estructurales, que se basa en un factor de amplificación del componente. Entonces vean la simplificación con el ejemplo que les hacía de dónde aplicamos la fuerza y por qué simplificamos todo esto con la flexibilidad. Un factor de amplificación del componente. Y le dice, es 2.5 para sistemas de tubería. Esta ecuación funciona para equipos de aire acondicionado, elementos no estructurales, paredes falsas, cosas guindando, ese proyector. Ahora, este otro multiplicador, el parámetro de aceleración de respuesta espectral, pero no es el mismo que utiliza NFPA directamente para encontrar el CP. Ahora, el peso operativo del componente, como multiplicador también, dividido todo eso entre un factor de multiplicación de la respuesta del componente, en sus tablas dice es 4.5 para tubería de acero con acoples ruscados, ranurados, soldados, soldados. Nuestros sistemas contra incendio. Un factor de importancia del componente, 1.5 para sistemas contra incendios. Es como lo más restrictivo porque es un sistema importante. Luego, aquí está la clave. La altura del componente dividida entre la altura promedio del techo. ¿Cuál es la altura del componente? La misma del techo. Si le damos flexibilidad al sistema. Pero si nuestro sistema no estuviera a la altura del techo, como puede ser una tubería de proceso, ¿dónde aplicamos esa fuerza? Si nuestro sistema tuviera esta forma, la fuerza no la podría aplicar acá. Porque ya aquí hay un componente que nos cambia esa masa de tubería. Entonces, tendría que hacer un arreglo para virtualizar un centro de masa y poder aplicar la fuerza en ese centro de masa. Eso pasa en las tuberías de proceso. Hay que hacerlo de esa forma. Pero aquí no la simplificaron porque la altura de la tubería está a la altura del techo. Imagínense que no tuviéramos flexibilidad. Tendríamos que ir aplicando fuerzas independientes conforme suba nuestro sistema. Entonces ahora sí, metemos todas esas constantes en la ecuación y se nos simplifica. Aquí está esa la altura entre la altura del techo. Pero nos quedó este factor contra el peso, multiplicado por el peso. Y resulta que, bueno, es un sistema de seguridad y NFPA, al igual que FM, nos dicen que está basado, la fuerza tenemos que basarla en el esfuerzo admisible. ¿Qué es el esfuerzo admisible? También no llegamos a un esfuerzo último donde haya una deformación plástica de la tubería y no haya un punto de retorno. O sea, castigamos esa fuerza y tenemos un factor de seguridad y nos dice que es el 70%. Entonces eso es el esfuerzo admisible. Entonces resultó que el CP es 0.7 por ese factor. Pero ese factor depende, ahora sí, un factor de amplificación basado en las condiciones del terreno y la intensidad del sismo esperado, que es función de la localidad. Entonces aquí también está basado las otras secciones de la misma tabla del CP. Espero no enredarlos mucho con esto. Espero que se entienda. Ahora, FM nos dice una misma ecuación. Bueno, aquí quería mencionarles algo también. NFPA decía, tiene que ser elementos listados para que juegue en el desempeño de todo el conjunto. FM nos dice, listados, no, aprobados FM para ser utilizados por ellos, porque ellos aseguran la estructura o el sistema, pero tiene que ser con sus componentes para ellos estar seguros de ese desempeño. Entonces tienen que ser aprobados. La ecuación tiene otro nombre, pero es la misma. Un multiplicador por el peso de la tubería. Y está basado también en el esfuerzo admisible. Pero FM ya nos da ese factor multiplicador. Y nos dice, nos divide el mundo por zonas. Una zona de 50 años, un factor de 0.9, que es ese 50 años, que en ese periodo, 50 años es el periodo de retorno en lo que podríamos esperar el sismo de diseño, que es el que ellos consideraron. Una zona de 100 años, 250, 500.
Entonces dividen el mundo en esos factores. Vean nuestra región. Eso se puede consultar, ese mapa se puede consultar en esta dirección. Y aquí están las diferentes, la explicación de eso. ¿A qué voy con esto? Ok, aquí lo pueden consultar. En la página que les di ahora está este mapa. Y se puede navegar por el mundo. 0.9 en una zona de 50 años. Y vean que nuestra región, la mayoría, calza en 0.9. FM no es tan flexible para decirnos, ok, sí, aplique las condiciones que su código sísmico les imponen. No. Aunque sí se supone que hay un portillo ahí, no se lo van a aceptar. Entonces lo divide de esa forma. Un ejemplo con esto. Una tubería de 12 metros, de 6 pulgadas, cédula 40, soportada o restringida de movimiento con un anclaje a 40 grados con la vertical. Estos ángulos siempre son con la vertical. Si tenemos un CP de 0.5, el peso de la tubería, nos da 724 libras que tiene que soportarnos este elemento. Si tenemos un CP de 0.63, nos da 912 libras que tiene que soportarnos este elemento. Y el 0.90 nos da 1303 libras que tiene que soportarnos este elemento. Y suena como fácil de cumplir, sin embargo, vamos a analizarlo desde las fichas técnicas. Si nos vamos por NFPA, nos dice que tiene que ser listado. Entonces vamos a un accesorio, vamos a analizar este accesorio, listado, y nos dice NFPA. A los accesorios listados, dependiendo del ángulo, aplíquele o divídalo entre un factor. En nuestro caso, eran 40 grados, lo dividimos entre 2. Era de 6 pulgadas, este elemento, y nos vamos a analizar, lo dividimos, y nos vamos a analizar la fuerza, ¿ok? Entonces, de forma lateral, nos aguanta 1600 dividido entre 2, 800. Y de forma longitudinal, 2000 entre 2, 1000. ¿Cuánto nos aguanta? 800 o 1000, dependiendo de cómo lo estemos usando. No es tan fácil. Entonces, NFPA nos dice, si no tiene el coeficiente sísmico, utilice 0.5. Entonces, tenemos que tener cuidado lo que estamos haciendo y tomar una decisión informada de cuánto es realmente nuestro coeficiente sísmico. No irnos a lo que ya está más fácil. Ahí afecta el coeficiente sísmico. En eso. También en lo que les decía de algunas excepciones para no poner soportes, por ejemplo. ¿Ok? ¿Vieron eso? Ahora, si nos vamos por FM, que aunque sea el mismo componente, prácticamente el mismo, yo puedo agarrar los dos iguales, nada más tiene un sello diferente, FM los aprueba de forma distinta, porque la prueba que hacen a su desempeño es diferente. UL la hace como una fuerza aplicada y FM como una fuerza cíclica. Entonces, el mismo componente, nos vamos a la tabla, FM ya por su forma de presentar los datos, lo va a presentar por los diferentes ángulos. Entonces, acá caemos en 870 y acá en 1560. Entonces, vea que un componente de FM, por su forma de presentar la información, nos va a soportar más. Igual, tenemos muchos ejemplos. Es el mismo componente, nada más que el fabricante lo muestra en 2 hojas independientes por su listado. FM nos dice, utilice los componentes de acuerdo a su hoja de aprobación, o a Approval Guide. Entonces, ¿de dónde saco esa información? Del fabricante, como en la ficha técnica que les mostré ahora, o me voy a la página de FM, busco Approval Guide y me meto a buscar lo que necesito. Entonces, esto se los pongo para que les quede ahí también. Bueno, este es el mismo ejemplo que les decía ahora, nada más que otro fabricante, de cómo presenta los datos FM. Y típicamente utilizamos como 2 o 3 marcas para los soportes, pero hay muchas que también están aprobadas por FM. Aquí en esta hoja les dejo todas. Hay fabricantes
de Estados Unidos, de China, Corea, y ahí están todos. Ahora, en la base de datos de UL también nos podemos meter y buscar los fabricantes, igual ahí les queda, y ver cómo presentan la información, que es la misma que les he enseñado ahora. Ahora vamos a ver diferencias claves entre los dos requisitos, entre las dos normas. Arriostres laterales, siempre se debe instalar uno, a no más de 1,80 m al final de la tubería, eso en general, espaciados a 12 metros de distancia de recorrido, y un soporte lateral o longitudinal, mientras esté a 60 centímetros de otro, o de un cambio de tubería, de un codo, puede funcionar si es longitudinal como lateral, o si es lateral como longitudinal. ¿Qué nos dice FM aquí? Ok, todo esto sí, pero el primer restrictor del ramal no puede estar a menos de 3/10 del principal. Los arriostres longitudinales, NFPA nos dice todos los principales sin importar su diámetro, y FM nos dice también incluye ramales que sean de 2,5 para arriba. Y también, bueno, estos son cada 24 metros de distancia de recorrido. El primer restrictor de un ramal no puede estar a menos de 6/10 del principal o cross main. Ok, llegamos al paso número 2 de esa guía de diseño. Dice, basándonos en la distancia de la tubería a la estructura, es decir, si vamos a anclar esta tubería y esta nuestra estructura y nos vamos a anclar acá, basándonos en esta distancia, seleccione la forma y tamaño del elemento de soporte relacionado a la relación de esbeltez y su ángulo para determinar su capacidad de resistencia y compresión. ¿Qué es esto? Dependiendo de la longitud, yo puedo estimar cuánta carga me va a soportar ese anclaje, pero aquí es importante analizar o entender que lo que estamos analizando acá no es el tubo, no son los anclajes al tubo ni a la estructura, sino el elemento que está uniendo los dos. Típicamente se utiliza tubería de 1 pulgada, que es lo que hay más en los proyectos, pero también puede ser cualquier otro perfil metálico, como una platina, un angular, algo que nos permita analizar o anclar. ¿Y cómo lo tenemos que analizar? Bueno, el acero trabaja perfectamente en tensión, pero en compresión tiene sus debilidades. Y las normas dicen, ok, los soportes tienen que estar o tienen que funcionar en tensión y en compresión. Entonces ahí es donde analizamos esto de la relación de esbeltez. ¿Qué es la relación de esbeltez? ¿O qué me mide a grandes rasgos? Si yo tengo una tubería, y la jalo, ella va a trabajar bien en tensión, pero en el momento, si ya la comprimo, va a haber un punto donde va a ceder. Lo que me mide la relación de esbeltez es en qué momento se me puede fracturar. Entonces, es un parámetro que implica su grosor o su carnita y su forma. En esa tabla, está en NFPA y en FM, entramos por longitud, porque estamos comparando. Por ejemplo, acá decimos, ok, vamos a utilizar un tubo de 1 pulgada para hacer ese soporte, ese anclaje. Entonces, jugamos con la longitud a la que está soportada la estructura. Vean que mientras más corto, más fuerza resiste, más esfuerzo resiste. 3,5 pies va a aguantar 3,150 libras en compresión. En tensión no nos pide analizar. Si fuera más largo, 7 pies, va disminuyendo, 926, y si fuera todavía más largo, 10,5 pies, 412 libras nos aguanta en compresión. Ahora, una diferencia aquí es que NFPA nos pide una relación de esbeltez máximo de 300. Pero FM nos dice que nos permite una relación de esbeltez de 200 para riostres en tensión y compresión o de 300 para riostres en tensión. ¿Cómo se traduce eso? Ok. Que si tenemos para FM un arriostre acá y nuestra relación de esbeltez
es menos de 200, vea que lo que está jugando aquí es la distancia. Tenemos, nos funciona en tensión y en compresión. Pero si nuestra relación de Beltrés se pasó, ya no nos va a funcionar en tensión y compresión. Nos dice, ok, usted está diseñando un ardiostre que solo va a trabajar en tensión, entonces ponga otro. Y los dos están trabajando en tensión. Por eso es típico estas dos figuras en sistemas FM cuando las distancias de la tubería a la losa o a la estructura son largas. Nos dice también, algo típico acá que pueden ver en las instalaciones, que la fuerza de movimiento vertical siempre hay que calcularla y restringir ese movimiento vertical, siempre. ¿Cuándo? Ok, calculamos, o cuándo tenemos que restringirlo verticalmente, calculamos la fuerza, y si esa fuerza, con esta fórmula, es mayor a 0, tenemos que restringir el movimiento vertical. Entonces vean que no está muy alejado. Para nuestro ejemplo, que es este mismo, a 40 grados ya hay una fuerza vertical de 828. Okay, lo tenemos anclado acá, y si hacemos geometría, estamos aplicando un componente vertical de esa fuerza, porque la restricción la estamos haciendo de forma de ángulo. Entonces, tenemos que restringir este movimiento vertical. Típicamente se hace este arreglo. NFPA nos dice, ok, depende del CP y del ángulo. Si el ángulo es menor a 45 y el CP más de 0.5, restrinja verticalmente. Si el ángulo es menor a 60 y el CP es mayor que 1, restrinja verticalmente. Si no, no. Vean cómo va jugando ese CP. ¿Cuál es otra diferencia clave? Para los 4 vías, ambos deben trabajar en tensión y compresión. ¿Cómo se traduce? Que no pueden ser tan largos, porque tienen que trabajar en compresión también, no solamente en tensión. Paso número 3 de ese procedimiento de diseño: separe preliminarmente los ardiostres a las máximas distancias permitidas. ¿Cuánto? 12 metros los laterales y 24 metros los longitudinales. Ahí están las reglas para empezar. ¿Y qué he recibido yo como respuesta cuando veo algo así y lo quiero corregir? Es que me dicen, es que siempre lo hemos hecho así. Tengo 12 años, tengo 20 años de estar haciéndolo así y nunca se me ha caído un sistema. Víctor, ¿se acuerda del terremoto de Limón? Ese sistema está ahí, no se cayó. Sí, pero es que nuestro diseño o estos requerimientos es para un sismo que todavía no ha llegado. O sea, no puedo decir, no, es que no se cayó. Y sí, el edificio tampoco se cayó. El sistema está hecho para aguantar, y por eso el CP está relacionado a las condiciones del terreno y a la ubicación, porque el sistema tiene que aguantar lo mismo que el edificio. Tampoco podemos poner demasiados más que los parámetros de diseño del propio edificio, ¿verdad? Entonces va de la mano. Cuando es un edificio nuevo, pedimos el estudio de suelos, y en el estudio de suelos vienen los parámetros de diseño sísmico también. Eso es una entrada para nuestro diseño. Paso número 4. Determine la carga tributaria del sistema a cada ardiostre según la zona de influencia. ¿Qué es esto? Eso es un arreglo como a conveniencia, como geométrico que nosotros ajustamos. Empezamos a distribuir y decimos, ok, bueno, el primero aquí de 1,80 m, después me voy a 12 metros y pongo aquí. ¿Cuál es la zona de influencia y por qué solo una fuerza se aplica a este ardiostre? Que la fuerza está aplicada aquí, solamente a este. Aunque con el ejemplo vieron que estos dos son los afectados, sí, pero lo que estoy calculando es este. Porque mi zona de influencia en este ejemplo es todo esto. Esa es mi carga tributaria o el peso que le voy a asignar a este ardiostre. Y el análisis de la tubería también juega aquí y juega en la separación entre ardiostres para ver que esta tubería no se me vaya a dañar también. A eso se refiere esto. La zona de influencia es lo que yo defino que me va a sostener ese ardiostre. Ok, determine la carga tributaria del sistema a cada ardiostre según su zona de influencia. Y analícelo con las tablas que nos dice cuánto aguanta cada porción de tubería, hablando de la tubería vertical, de la tubería principal. Paso número 5,
Perdón, ese era el paso número 5. Analice el esfuerzo de la tubería. El primero era seleccionar, el 4 era acomodar la zona de influencia. Ahora sí, el 5, esfuerzo en la tubería. En esta porción de tubería que yo voy a anclar, la analizo con las tablas de esa tubería principal. Paso número 6, seleccione los accesorios del arrastramiento y su medio de anclaje de la estructura para soportar las cargas esperadas. Entonces, íbamos como muy fácil porque es una fuerza que aplico a un elemento y el elemento tiene una ficha técnica y reviso que me aguante. Ya vamos a seguir ahí. Seguimos con las diferencias claves, o esas diferencias entre que estamos analizando. FM nos dice que en edificios de varios pisos ubique riostres 4 vías en cada piso por donde pase la alimentación de tubería vertical. O sea, en todos los pisos es terrible. Y en FPA, si atraviesa varios pisos de un edificio, no es requerido riostres entre pisos mientras se cumplan los espacios libres. O sea que si no le damos demasiada libertad de movimiento, ese espacio que estamos dejando, de acuerdo a la información que vimos anteriormente, puede servirnos para restringir ese movimiento. Aquí hay algo muy interesante. FM nos pide anclar los múltiples o los manifold en la base de los verticales. Esto a mí me gusta. NFPA no lo pide, pero FM sí, que es anclar estos soportes, estas tuberías horizontales. Otras diferencias. Ubique riostres 4 vías en la parte superior e inferior de tuberías principales verticales de más de 1,80 m a intermedios máximos de 12 metros. NFPA dice que en el extremo superior de tuberías de más de 90 centímetros a intermedios de 7.6. Se pueden omitir riostres laterales. NFPA nos dice sí, pero vea, tienen que cumplir todo esto y que el coeficiente sísmico no exceda 0.5. Y FM nos dice solamente para ramales de menos de 4 pulgadas con estas condiciones. No me voy a poner a leer ahí esa información, yo considero que es valiosa y que les puede funcionar después. Entonces ahí les va a quedar. FM nos dice que no se permite utilizar este tipo de anclajes como riostres sísmicos. NFPA sí lo permite si están calculados. FM nos dice que los cambios de tubería tienen de más de 1,80 m tienen que considerarse con restricción de movimiento. NFPA nos dice que para 3.7 metros. FM nos dice ubique riostres longitudinales en derivaciones y ramales de 2,5 o más con longitudes superiores a 12 metros. NFPA nos dice que no son requeridos longitudinales en los ramales. Algo un poco más polémico, FM nos dice no se permite utilizar el cable como soporte sísmico. El cable solamente trabaja en tensión. NFPA sí lo permite. NFPA sí lo permite con ciertas condiciones. Como el cable solo trabaja en tensión, tengo que poner 2, porque sí, me está aguantando el movimiento para acá, pero para el otro lado ocupo restringirlo también. Entonces siempre van en pares y también el cable no restringe el movimiento vertical, entonces siempre tengo que restringir el tubo verticalmente. Y las varillas, dependiendo de la longitud, tengo que rigidizarlas, porque vale también lo de la relación de esbeltez. Mucha fuerza puede hacer que esa varilla se comprima y se doble. Ok, sí puedo utilizar cable con NFPA siempre que se cumplan estas normas de fabricación y sea listado. FM tiene prohibido el uso de anclajes con pólvora en general, anclajes de soportes gravitatorios como este. NFPA sí lo permite si el CP es menos de 0.5. FM no permite anclar riostres a miembros estructurales de madera de menos de 90 milímetros. NFPA sí. Algunas diferencias con la parte de acoples también, que en esta casi que todas son iguales, solamente esta, que es la consideración de tuberías verticales. FM dice arriba y abajo de tuberías verticales de 1,80 m o más, y NFPA sí tiene un rango. Verticales
de menos de 90 centímetros puede omitirlos, y verticales entre 90 y 210 se requiere solamente uno. Para más de 210 se ocupa arriba y abajo, de las reglas que estuvimos viendo al principio. Ahora, paso número 7 de esa guía de diseño es analice el anclaje de la estructura. Podemos anclar la estructura, anclar nuestro sistema, la estructura de formas diferentes. Ok, si lo vamos a anclar a concreto, ocupamos un perno de anclaje. Un perno de anclaje para protección sísmica de sistemas contra incendios. Tiene que ser listado. Y esto tiene su cálculo. Tiene su cálculo de diámetro y de longitud a la cual está embebido en el concreto. Podemos tener soportes a la estructura como un pasante o podemos tener accesorios diseñados para eso. Cuando es un perno de anclaje, tenemos algunas reglas para la ubicación, pero es para la ubicación en general, pero siempre tenemos que calcularlo. Esos pernos de anclaje deben ser listados y aprobados en caso de FM para protección sísmica. Depende, ese diseño de esos pernos de anclaje depende de la orientación del arriostre y depende de la forma. NFPA y FM los clasifica según el ángulo con la vertical y la forma a la que está embebido en el concreto el anclaje, ya sea vertical, horizontal o transversal a la fuerza. Vean que son tipos diferentes de arreglos. Con ese arreglo es que hacemos los cálculos porque tienen reglas diferentes. Esas reglas están en una tabla para FM o en los software de diseño. Pernos pasantes a la estructura, FM nos da algunos requerimientos de cuánto debemos considerar. Si lo que vamos a hacer es una perforación en la estructura, qué diámetro nos recomienda para las diferentes fuerzas que debe soportar. Accesorios a estructuras metálicas. Juega igual que la vez pasada con las fichas técnicas. Analizamos la fuerza dependiendo del ángulo. Los ramales deben estar provistos de restricción de movimiento lateral. Y vean que va NFPA, juega de nuevo con el CP. FM nos dice que siempre a 1,80 m del final del ramal. Otras recomendaciones para la protección sísmica por FM. Los acoples flexibles en las tuberías verticales se aplican sin importar el diámetro. Otra cosa, FM nos dice no utilice tubería no metálica expuesta. Es decir, para los sistemas de rociadores, donde sea una zona protegida o asegurada por FM, no podemos meter tubería plástica. ¿Hay tubería plástica aprobada FM? Sí, pero si es una zona sísmica no la podemos utilizar. Son dos cosas independientes. Ahí está. Dice que no hay estudios suficientes para comprobar esa capacidad de las tuberías plásticas. Otras recomendaciones, otras diferencias por FM. FM no se limita a analizar o a la protección sísmica solamente de las tuberías. También se mete con el tanque y se mete con otras estructuras relacionadas a nuestro sistema. NFPA se limita ahí a la tubería, NFPA 13. Algunos documentos a enviar para esas revisiones a FM. Detalles de los arriostres ante movimientos sísmicos, ubicación de acoples flexibles y conjunto de separación sísmica, ubicación de espacios libres alrededor de las tuberías, detalles de anclaje con rociadores en racks, detalles de anclaje de diseño sísmico para cielos, porque también, ahí no lo puse, NFPA también lo habla. Si yo voy a utilizar mangueras para el rociador, el cielo tiene que tener una aprobación para sismo resistente. Todos los detalles del diseño sísmico para instalaciones de bombas contra incendios y todos los detalles de diseño sísmico para tanques de almacenamiento de agua. Entonces FM hace una revisión. ¿Cómo se puede presentar esto? Con la misma hoja con la que presentamos o documentamos nuestro diseño, si lo hacemos también por NFPA. ¿Qué nos dice? Datos del proyecto y del
y el responsable, datos del elemento de anclaje, que sería el tubo, datos del elemento de anclaje a la estructura, datos de cálculo de los elementos que tocan la estructura y el tubo, la zona de influencia y nuestro cálculo de fuerza. Esto, yo siempre recomiendo que lo hagan al menos una vez a mano para entenderlo, porque es un proceso iterativo. Yo distribuyo mis soportes y si es un sistema de rociadores, muy probablemente la primera no la peguemos con las distancias. Tengo que devolverme y decir, no, no me funciona. La fuerza es demasiada para todos los componentes. Ya vimos que son varios componentes. Entonces me devuelvo y aplico. ¿Cuál es la conclusión con esto? Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Entonces, lo que estamos buscando en toda esa cadena de diseño o ese procedimiento de diseño que estaba compartiendo es el elemento más débil, por donde me puede fallar. ¿Cuál es típicamente el elemento más débil? Según mi experiencia, o a lo que cuesta más llegarle, es al perno de anclaje, en concreto. Díganme ustedes, ¿cuál es mejor? ¿NFPA o FM? Depende de dónde estemos parados. Si ocupamos que nuestro sistema lo revise FM y lo apruebe, pues inevitablemente tenemos que cumplir con FM. Pero también me han dicho, Víctor, es que es más restrictivo FM, mejor lo pongo con FM. O el CPU utilizo 0.9 y ya, porque para ir a la segura. Sí, pero eso afecta todo en términos de costos. Porque no es que eso me va a hacer un anclaje más. Me puede hacer muchísimos, cientos. Y uno ve una instalación o entra un diseño y me toca poner cada 5 metros, cada 3 metros, yo digo, algo tengo que hacer para quitarme eso y ponerlos más separados. Entonces, yo digo, el diseño del sistema de rociadores no termina con el cálculo hidráulico. Es un proceso iterativo, porque aquí juega la parte sísmica. Yo puedo revisar diámetros si algo no me está dando y jugar con el cálculo hidráulico. Ok, pongo un diámetro menor, puedo bajar distancias, subir distancias, agarrar otra ruta para evitarme poner más restricciones de las necesarias o de las que quiero poner por mi diseño, pues. Entonces, ¿qué quiero concluir también? Un solo método funciona para cualquier edificio en cualquier parte del mundo, porque lo estamos simplificando. Si entendemos el tema de la flexibilidad, entendemos en campo muchas cosas. Entendiendo el concepto de la protección sísmica, podemos ver en campo errores o cuestiones que necesitan correcciones. Un solo método para la protección sísmica de sistemas contra incendio funciona para cualquier edificio en cualquier parte del mundo, si lo sabemos aplicar. Me le adelanté a esa. ¿Dónde termina el diseño de un sistema de rociadores? Bueno, es un proceso iterativo. ¿Qué sigue? Esto es una pincelada de la protección sísmica y el tema de soportería en general. Podría quedarme aquí todo el día hablando de lo mismo, aunque estén medio dormidos. Porque a mí me encanta, a mí este tema me encanta y es muy amplio. En la parte de soportería se complementa. A mí, cuando yo empecé a trabajar en protección contra incendios, era el que me mandaban a decir, vaya en un edificio existente, vaya y busque la ruta de la tubería que vamos a seguir. Yo me quedaba y yo decía, eso va a aguantar. Y hacía esos soportes grandísimos. Yo decía, no, qué montón de plata. Hay que hacer algún cambio y empecé a estudiar todo esto también. Entonces todo va de la mano. Igual los soportes, cuando tenemos que fabricar un soporte, donde si tenemos una tubería que pasa en un soporte a piso, ¿cómo analizamos este soporte a piso? ¿Cómo analizamos la soldadura? Y para que nos restrinja el movimiento. Ya vimos que era muy fácil la simplificación porque la tubería va al nivel de techo. Pero si no, si va en otro elemento, tenemos que analizar ese elemento y entender cómo funciona todo esto para aplicar la fuerza, o sea, elementos mecánicos que tenemos que analizar. Entonces, ¿qué sigue? Aprender cada vez más, que todos estamos aquí por lo mismo, nos gusta aprender. Estamos aquí porque, como les decía al principio,
Todos son personas responsables que ejercen su profesión de forma responsable y que estas informaciones que les transmitimos pueda despertar ese interés por aprender todavía más. Porque si llevan esto, que si bien es una guía y yo la quise presentar de esa forma, analizarlo más profundamente. Ok, sí, me toca analizar la separación y así, pero ¿dónde está eso? ¿Cómo lo busco? ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo ampliar? Y eso sería. Entonces, si tienen alguna pregunta. Una serie de preguntas. O empiezo a despejar y encuentro ese CP, pero que le meto alimentación con los datos locales. Entonces es una forma de hacerlo cuando tengo que aplicar NFPA. Y ahí sí puedo tomar la decisión, ok, si estoy aplicando NFPA y me restringe cuándo puedo omitir los anclajes en una parte, cuando tengo ciertas condiciones, que son varias, son como 7 condiciones, ocupo saber ese CP para ver si es permitido, es una forma de hacerlo. Vale, perfecto. ¿Qué hay del efecto del látigo en elementos terminales? ¿Sí? Tú debes haberlo visto, me imagino. Sí. ¿Cómo lo tratas en la norma? Esto como golpe de ariete. Que se deben restringir a través del SWIR, el Weight Restraint. Ajá. Ahora, esto es para protección sísmica. Sin embargo, ese tipo de decisiones también se pueden tomar y es el criterio de uno que decir, ok, como en una casa de máquinas. Una casa de máquinas tal vez está todo a nivel de piso y hay un golpe de ariete que yo puedo aprovechar estos elementos de esa forma. Que igual sabemos, ok, cuánto esperamos, cuánto puede ser un golpe de ariete, cuánta fuerza tiene que resistir y lo podemos calcular. Es una forma de verlo y también se puede hacer. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Atrás. Víctor, una pregunta, ¿cuál es tu posición y tu opinión acerca de la utilización de software para cálculo de tubería antisísmica? Hay que hacerlo con software, porque si no el proceso de diseño es muy lento. Hay que hacerlo una vez a mano para entender el procedimiento y entender qué es lo que alimenta ese software. Como decía el compañero, si le meto caca, sale caca. El software hace lo que yo le diga y analizo lo que el software me dé. Entonces, inevitablemente, si ocupamos hacer un diseño, le calculo con un software porque es lo más rápido, pero sí, súper recomendado que se entienda el procedimiento, hacerlo una vez a mano para que vean cuál es la utilidad del software. El software es como un as bajo la manga para agilizar la velocidad de diseño. ¿Y qué hago? Si yo ya volví el árbol. Analizo las condiciones más críticas. Yo distribuyo las zonas de influencia y a la más crítica en laterales para un sector, en una tubería principal, analizo ese que es el más crítico. No hace falta analizar todos porque estoy asumiendo que ese es el que me va a tener que soportar más. Entonces calculo ese y en la hoja de presentación del cálculo hay una parte, se vuelve, donde yo pongo una referencia. Esa referencia la tengo que poner en el plano. Entonces, por ejemplo, yo pongo al lateral SL1 y entonces a ese le hago referencia con el detalle y con el cálculo que le estoy haciendo. Después el lateral, el longitudinal y el 4 días como un sector para una configuración típica. Y si tengo otra configuración, pues le analizo a ese el más crítico. Sí. Y hay un software gratuito bueno, los fabricantes en general tienen software gratuito. Pero si ustedes van a una charla de un fabricante, les va a decir, esto es facilísimo. O sea, les enseña a usar un software, pero lo importante es el concepto. Y ustedes vieron qué es lo que está detrás. El software les enseña a seleccionar los componentes de ellos. Basado en las fuerzas, obviamente. Pero todo lo que está atrás y las decisiones en campo que tengamos que hacer, se ocupa el concepto.
Gracias, Víctor. Dos preguntas. Una es, en la norma 20 habla que las bombas verticales en línea, justamente tener su centro de gravedad elevado, requieren también restricción antisísmica, ¿no? Pero ¿sabes algo de las turbinas verticales? Que queda toda la columna sumergida. Entendería que es el mismo concepto, queda algo flotando y que habría que restringir. Vamos a ver. Si nos vamos a la norma, así como norma, todo lo que esté bajo nivel de terreno, no lo tenemos que restringir. En los sótanos, no tenemos que restringir de movimiento. Perdón. Estaba equivocado. Estoy pensando en la separación sísmica bajo terreno. Entonces estoy pensando, no en la norma, sino en el concepto de eso. O sea, no va a ser tan fuerte el movimiento. Y también tenemos agua alrededor que podría restringir ese movimiento. Bueno, no hay nada de eso. No, así como que me diga, sí, tiene que hacer esto. No, y yo he instalado bombas verticales largas, profundas, y o sea, nunca le he tenido que llegar a poner algo así porque no lo he analizado de esa forma. Y la otra era, un poco lo que conversamos ayer, en Perú se está utilizando mucho, o bueno, hay muchos proveedores importadores de tubería plástica de PPR, y mencionan que tienen el sello FM o aprobación FM para ser utilizados en sistemas de rociadores. Para, si tú vas a la NFPA 13 y ves la tabla de materiales aprobados, figura CPVC, pero no figura PPR, ¿no? Entonces, no es uno de los materiales aprobados de acuerdo a NFPA 13. Sin embargo, mencionan que sí tiene la aprobación FM. Ahora, FM, como tú lo mencionaste, dice, no se permite tubería plástica en zona sísmica o tubería aérea en zona sísmica. Y NFP 13 también dice que cada equipo o cada material debe utilizarse o emplearse de acuerdo a su listado. Entonces, eso, bueno, yo tengo un punto de vista que es que no deberíamos utilizar tubería PPR en Perú, por lo menos en cualquier país sísmico. Pero quisiera saber cuál puede ser tu opinión también respecto a eso. Lo que haría sería revisar el Approval Guide de FM, a ver cómo es el procedimiento de instalación. Si nos vamos como procedimiento de instalación en general, pero si nos vamos a aplicar, primero, si NFPA no lo permite, como no está en la lista, entonces no se puede por NFPA. Ok, pero FM lo tiene aprobado, pero en una zona sísmica no se permite. Entonces está aprobado por FM sí lo puede instalar, pero en otras condiciones, en otra ubicación geográfica. Y dentro de los fabricantes de soportería, tú encuentras soportes o restrictores sísmicos para CPVC, pero no encuentras para PPR. Pero son para restricción de movimiento en ramales. Son más pequeños, son como para ramales. No, también para alimentadores. Ok. Para CPVC, en Tolco, en Érico, tú encuentras esos. Podemos revisarlo porque estoy seguro que en tuberías plásticas para rociadores tengo que restringir mucho los ramales también, porque con cualquier movimiento yo agarro un ramal y se me va a mover todo. Entonces, aparte de restringirlo al final, restringo el ramal porque si no todos los rociadores, no sé si lo han visto, rociadores metidos así o torcidos. Es por eso, porque no restringe esos ramales. Entonces me inclino más a que son restricción de movimiento, o sea, como que están listados para restricción del movimiento en ramales. Sí. Bien. Allá hay una pregunta más. Yo también Para que los chicos de virtual escuchen. Víctor, una consulta con respecto a la primera pregunta que te realizaron. Hablamos de esas en lo que son los parques industriales. Las zonas industriales existen esos recorridos de tubería horizontal a poco nivel del piso, 40, 50 centímetros. Hablabas sobre el cálculo en la restricción de la pernería, tanto como el soporte, pero no sé si existe algún limitante en cuanto a la disipación, como usamos las juntas flexibles para cuando se divide de un edificio a otro o de una zona a otra. No sé si hay algún limitante en cuanto a la
estas distancias grandes, ¿no? 100, 200 metros de tuberías lineales que simplemente están restringidas por el soporte del perno o el wall. No sé si lo contemplan o se puede hacer, no sé si me hago entender. No lo entendí bien. Estas distancias largas, Ajá. 100, 200 metros de tubería, Sí. obviamente la soportería restringe todo el movimiento, ¿no? Ajá. Pero imaginemos un sismo donde cada parte del terreno no se va a comportar igual. Ok. ¿No? Ajá. Entonces, ¿hay alguna disposición para disipar ese movimiento, esa tensión que se acumula? ¿O simplemente se va a restringir toda con los soportes? No, es que tendríamos que conocer las características del piso, porque si estamos pasando por una falla, justamente ya tiene que haber algo que nos diga que ahí hay una falla. Entonces, en 200 metros es como longitudes igual dentro de un edificio. Pueden haber 200 metros de recorrido en tubería, pero está 200 metros para la parte de sismología, no es Ok. tanto. Ok, Mm, se entiende. Gracias. con gusto. Bien, yo tengo una consulta más. Ah, Más que nada de soportería en general. Yo vivo en un país donde no tenemos sismos, por suerte, y no tengo que utilizar todo lo que explicaste. Se simplificó todavía más. Claro, pero sí, en realidad te quería preguntar, más que nada desde la experiencia, si en lugares, por ejemplo, donde no hay sismo, o bueno, considerando que no puede haber un sismo, si son recomendables, obligatorios los anclajes en los cambios de direcciones de las soporterías. Es una pregunta de soportería en general. ¿Por qué? Porque también tener la soportería absolutamente rígida y fija, claro, tenemos muchas fluctuaciones de temperatura, tenemos aire que está adentro que puede generar, después podremos discutir si el efecto que genera es tan negativo o en realidad es positivo, pues es un amortiguador. Pero la pregunta es si es recomendable, cuando no tenés sismo, tener que tener anclajes de ese estilo. Porque como obligatorio, no. Sí, obligatorio no es, Claro, pero sí sería recomendable, prescindiendo de los sismos, ¿no? pero usted está queriendo restringir, lo mismo de la pregunta anterior, restringir como golpes de ariete. No, Un golpe en la tubería, pues son dos cosas, y el cambio de temperatura. Sí, Está discutible porque el golpe de ariete se hace cuando hay cortes del movimiento del agua abruptos y las válvulas están diseñadas para ir lentamente. Y dilatación, eso lo puede absorber los acoples flexibles. De acuerdo. Porque de acuerdo, tienen expansión y compresión. De acuerdo. En tuberías de vapor, en proceso, se hace un análisis de flexibilidad por esos cambios de temperatura, pero estamos hablando de cambios de temperatura de 100 grados Celsius. Sí. Entonces, en tuberías contra incendio, considero que los acoples flexibles pueden hacer esa ¿Vos función. crees que, o sea, el resumen es, no serían obligatorios los anclajes, los cambios de direcciones, pero porque los acoples flexibles podrían llegar eventualmente a resolver ese punto? Sí, es una buena solución. Que son mínimas, en realidad, porque estamos hablando de 10, 20 grados, que es mucha temperatura, pero al lado, por ejemplo, del vapor no es nada. La dilatación son de metros. Y lo podría notar en una longitud de 200 metros de tubería, que el cambio sea... Pero en realidad la pregunta mía viene porque he visto muchos problemas que podrán estar asociados a la buena performance de alguien que está implementando o no, pero he visto ruptura de acoples rígidos, claro, porque también está toda la estructura fija y no tiene capacidad de movimiento, y claro, cuando se dilata por el cambio de temperatura, para mí puede ser una de las razones, pero no está comprobado, porque también puede ser una falla del propio instalador. Y cuando hay aire, sí, como que lo torqué demasiado, entonces ya lo satura. O aire en la tubería, que ese cambio de temperatura también aumente demasiado la tubería, la presión interna, que eso pasa mucho. Sí. Voy a leerla. A ver, antes que pases justamente hablando sobre la tubería a nivel del suelo, pero en este caso va bajo el nivel del suelo y las juntas de dilatación sísmica, ¿no? Entendía yo que bajo el nivel del suelo no deberíamos considerar movimiento relativo, por lo tanto no debería haber juntas sísmicas, ¿no? Ojalá nos dé tiempo. Aquí hay un túnel de 1,5 kilómetros que pasa por debajo del río Rímac,
y cada, creo yo, 100 metros hay estos arreglos de juntas W, flexibles. claro. ¿Sería válido tener esos arreglos ahí bajo el nivel del suelo? Yo considero que no y que tal vez fue una confusión con las separaciones térmicas. O sea, porque en puentes o igual, elementos estructurales, edificios, hay juntas térmicas que permiten esa dilatación, pero no es el caso de la parte sísmica. Bien, voy con la última pregunta de Zoom, que es, dice, la hace Camilo, creo que fue el que ganó el curso ayer. Para los sistemas de tuberías plásticas según FM en zonas sísmicas no las permite. No me quedo si NFPA tampoco. NFPA sí. Ok. Bien. Bueno, una Hay una excepción cuando tienes bajo suelo. Sí, Ujú. cuando tienes edificios sísmicamente aislados, eso es otra cosa. Bien, Sí, no sé el hay contexto de la pregunta recién. sistemas de desplazamiento, de acuerdo a los estructurales, entre 50 y 60 centímetros. Y son elementos muy grandes. ¿Sí? Es otro concepto. Pero en todo caso, para. Bien. Un aplauso para Víctor. Gracias. Con gusto. Vamos a entregar tu certificado. ¿Vamos a una foto?